tardes tengan todas y todos ustedes. Es un gran gusto, la verdad, encontrarnos este día en la Feria Internacional del Libro para sostener esta conversación, esta plática informal, hasta cierto punto lúdica, en torno a cuál es el papel del árbitro y cuál es el papel del árbitro a propósito de que estamos en el contexto mundialista y que claramente el IEPC ha dedicado su stand a esta coyuntura pues planetaria, y aproximar algunas semejanzas, algunas similitudes del rol que tiene el árbitro en la cancha y el rol que tiene el árbitro en la urna. Para eso me acompañan esta tarde pues varios árbitros y un periodista, comentarista. Vamos a hacerlo muy informalmente, de manera muy platicada. Les propongo, voy a presentarlos brevemente y de ahí detonar algunas preguntas que nos den pie a la conversación. Esto no tiene tiempos de participación, es realmente un intercambio pues muy coloquial, muy pues no voy a decir impulsivo, pero sí espontáneo, de manera que yo iniciaría diciendo que pues el rol del árbitro es, digamos, descrito en dos palabras más o menos obvio, es que se cumplan las reglas. ¿Las reglas de qué? Pues del juego electoral o del juego futbolístico. Pero en este papel que juega el árbitro, la realidad es que ocurren un sinnúmero de cuestiones, incluso de fenómenos, ¿no? Aquí en el stand del instituto, incluso a propósito de la cita literaria que tenemos en la Feria Internacional del Libro, hemos recogido algunas frases de pues grandes escritores que han reflexionado en torno a esto justamente, ¿no? ¿Cuál es el rol del árbitro? Tenemos por ahí una frase de Gabriel García Márquez, otra de Eduardo Galeano, que debo decir no es la emblemática de Eduardo Galeano, que al menos yo la recuerdo, la que tengo en mente tiene que ver con que el árbitro siempre queda mal con todos, nunca queda mal con nadie, nadie lo quiere, porque tiene pues este rol difícil, este rol a veces no amistoso. Entonces yo empezaría con esa primera pregunta. Yo empezaría preguntando, ¿el árbitro tiene que ser amigo de la porra, amigo del público? ¿Tiene que caerle bien al público? Y en este sentido, ¿cómo se relaciona esto con la confianza que debe de todas maneras inspirar el árbitro para que todas y todos estemos pues tranquilos y contentos? Antes de responder esta primera pregunta voy a presentar a nuestros panelistas. Primero tenemos pues al mero árbitro futbolero. Él es Javier Alejandro González Levy. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por el ITESO, colega, ha sido editor y director editorial de diversos medios de comunicación, como Público Milenio, El Informador, Deport 15, tiene experiencia en distintos cargos referentes a los medios de comunicación y el deporte, y ha sido delegado de árbitros profesionales de Jalisco, además de ser árbitro de fútbol en la actualidad. También tenemos el placer de contar con la presencia de Enrique Toussaint, quien es un destacado periodista y comentarista en nuestra entidad. Él es licenciado en Estudios Internacionales y es maestrante en Ciencia Política por la Universidad de Guadalajara. Tiene un máster en Análisis Político por la Universidad de Barcelona. Es analista político, titular de Imagen Jalisco, programa de radio que, bueno, se emite, ya sabemos, de lunes a viernes, qué sé yo. Es columnista en Milenio todos los sábados y de igual forma es director de la empresa podcast
40 decibeles. Gracias también, Enrique Javier, por estar aquí. Tenemos también el gusto, el placer de contar con la presencia de Roberto Cardiel Soto. Él es futbolero, hay que decir que todos aquí son futboleros, quizá era el primer dato que había que dar, ¿verdad? Pero es un altísimo funcionario del Instituto Nacional Electoral, es decir, es uno de los árbitros en la urna que tenemos. Él es director ejecutivo de Participación Ciudadana y Educación Cívica y Capacitación del INE, encargado de múltiples funciones, entre ellas ni más ni menos que instalar casillas en nuestro país. Es abogado de formación por la Universidad de Durango. Además, candidato a doctor en Planeación Estratégica y Dirección de Tecnología del área de Ingeniería en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Cuenta con estudios de maestría en materia electoral. Actualmente, ya dije, es director ejecutivo, pero ha sido un, miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional y un funcionario electoral ya de larga data, con mucha experiencia. Y no sé si aquí valga decir a quién le va, quizá cada quien puede decir eso. Y finalmente nos encontramos con mi colega, la consejera Brenda Serafín Morfín, otra árbitra esta noche, esta tarde. Ella también es abogada, es licenciada en Derecho por la Universidad de Guadalajara, pero además tiene otras especialidades. Lo cierto es que es una experta en la función electoral, lleva ya muchísimos años trabajando en esto, es perita en criminología por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, y bueno, en el IEPC Jalisco, además de ser consejera desde hace ya algunos años, ha ocupado diversos cargos al interior de la institución y es un gran placer, Brenda, tenerte aquí como árbitra. Sin más, daré el silbato de inicio y empezamos con esta pregunta. ¿Tenemos que caerle bien al público? Listo, Brenda. Buenas tardes a todas y a todos. Ay, me tocó primero. Pues ya Paula dio el antecedente. A ver, el árbitro pues no tiene otra cosa más que hacer cumplir las reglas y puede ser muy simpático algunos, en un partido, me refiero particularmente en el desarrollo de un partido, si el partido le va beneficiando a un equipo en particular puede ser de mucha simpatía de la afición. De lo contrario puede meterse en un grave conflicto. Lo que quiero decir es que el árbitro central, estamos pensando en él o yo estoy pensando en él, no se encuentra solo dentro del partido. Hay además otras personas como abanderados que lo están auxiliando y actualmente, particularmente en este mundial ya incorporaron el tema del VAR para verificar algún par de cosas. Eso puede acompañar al árbitro, puede servir para que tenga sus decisiones dentro de la contienda, dentro del juego un poquito como más de sustento, pero pues no es necesario caerle bien, luego hay que tomar decisiones, que también hay que decirlo, son reglas que están establecidas previamente antes de cada partido. No imagino un árbitro aventándose la ocurrencia de decirle 5 minutos antes de que inicie que van a dar un tiempo sin porterías, tirando de un lado a otro como para ver si logran meter más goles, ¿no? Eso no es el propósito, no son ocurrencias, no son ideas del arbitraje, son reglas previamente establecidas, hay reglas muy claras y pues no hay mucho dilema, están las reglas y nosotros como árbitros en las urnas, me imagino que es el mismo caso, pues no queda otra más que aplicarlas. A veces no son muy agradables para todas y para todos, pero bueno, hay que ejecutarlas con mucha convicción, con el apoyo de todo lo que les digo, de los abanderados, del VAR, y creo que eso puede dar pues mucha consistencia y mucha seriedad a la función del arbitraje. Y esa sería mi primera intervención. Muchas gracias. Bueno, primero creo que muchas gracias por la invitación, Paula, amigas y amigos del IEPC. Me da muchísimo gusto estar con ustedes, desde luego con grandes árbitros, grandes comentaristas por acá, árbitras también, desde luego Paula su tarea es el arbitraje. Pues miren, yo pienso que es una analogía válida la del fútbol y las elecciones. En este caso particular, el árbitro electoral debe ser equidistante con todos los involucrados, pero sin duda
su actuación se debe a la ciudadanía. Del árbitro electoral, cada una de sus decisiones se debe explicar en función de aquellos a quienes se debe. Es decir, en el centro de la toma de decisiones está el interés de la ciudadanía. Y miren, no venía preparado, pero si me permiten, voy a ejemplificar por qué esto es así. Exacto. Voy a leer un poco de este magnífico libro, hasta la Feria del Libro, no podíamos venir sin libros, de Eduardo Galeano, El árbitro. El árbitro es arbitrario por definición. Este es el abominable tirano que ejerce su dictadura sin oposición posible y el ampuloso verdugo que ejecuta su poder absoluto con gestos de ópera. Silbato en boca, el árbitro sopla los vientos de la fatalidad del destino y otorga o anula los goles. Tarjeta en mano, alza los colores de la condenación, el amarillo que castiga al pecador y lo obliga al arrepentimiento y el rojo que lo arroja al exilio. Los jueces de línea que ayudan, pero no mandan, miran de afuera. Solo el árbitro entra en el campo de juego y con toda razón se persina al entrar. No bien se asoma ante la multitud que ruge. Su trabajo consiste en hacerse odiar, ¿no? El árbitro, en hacerse odiar. Única unanimidad del fútbol. Todos lo odian, lo silban siempre, jamás lo aplauden. Nadie corre más que él. Es el único que está obligado a correr todo el tiempo galopa, deslomándose como un caballo. Este intruso que jadea sin descanso entre los 22 jugadores y en recompensa de tanto sacrificio, la multitud aúlla exigiendo su cabeza. Bueno, pues solo un fragmento de lo que es el árbitro. Me parece que es muy importante tener en cuenta que en el ámbito electoral, parte fundamental de poder ser árbitro es justamente la imparcialidad. Y esa imparcialidad, en el caso, por ejemplo, del árbitro electoral nacional, los locales, desde luego también, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana aquí en Jalisco, es la autonomía. La autonomía permite esa equidistancia, permite no deberle favores justamente a ninguno de los jugadores y sí deberse al gran público, a la propia ciudadanía. Esa sería mi respuesta inicial respecto a si el árbitro debe o no tener una relación con el público. Yo pienso que sí. Esa relación es velar por su interés. Aún y cuando es interés y las decisiones del árbitro, aún y cuando las decisiones del árbitro más bien ameriten el abucheo del público en ocasiones, pero esas decisiones se toman por el interés público, entonces esa es una función muy importante también del arbitraje electoral, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Bueno, coincido en general sobre la definición del árbitro, la definición general del árbitro, pero yo sí creo que el árbitro tiene, no que agradarle al público, pero sí tiene que explicarle al público. Yo sí creo que esa es una diferencia importante. Puede ser que no te agrade. Eso es lo que me gusta del fútbol americano. No lo sigo el fútbol americano, pero sé que los referees, o sí son referees, ¿verdad? Árbitros, bueno, se ponen a medio y hablan, ¿no? Hablan y explican a la gente y le dicen, oiga, lo que pité es esto, ¿no? O sea, esto es lo que... Yo siempre he extrañado que en el fútbol exista eso. O sea, ¿por qué el árbitro, después de que va a ver el VAR, revisa una jugada, no puede decir, oigan, yo no estoy marcando penal porque creo que no lo empuja con la suficientemente fuerza y por lo tanto me parece que no debe ser penal? ¿O por qué el árbitro cuando acaba el partido, igual que los futbolistas, da una rueda de prensa, por qué él no da una rueda de prensa? O sea, nunca he entendido esa idea que existe detrás. Y ahorita va a hablar un árbitro, entonces tampoco me quiero ir contra el gremio, ¿no? Pero sí en el sentido de que pues creo que se pueden explicar más y eso generaría más suspicacias. Y hago la analogía con el árbitro electoral. Creo que el árbitro electoral, la gente, coincido contigo, debe defender su interés, tiene legitimidad constitucional y tiene legitimidad institucional, pero sobre todo tiene que explicar cada una de sus decisiones a fondo. Si se toma una decisión sobre temas electorales, por esto. Si se pone una sanción, es por esto. Si ponemos una medida cautelar, tiene que ver con esto. Creo que en una democracia la burbuja deliberativa es lo fundamental. Entonces, más que quererlo, y la relación con los... No sé si lo vamos a tocar después. La relación con los jugadores y con los... ya la voy a meter. Bueno, a mí me gusta en la cancha, en el fútbol, los árbitros que platican con los jugadores, que les explican, que se acercan y les dicen. Hay uno muy famoso en España que se llama Mateu Laoz, que seguramente tú lo conoces.
que ídolo, ¿no? Va y se pone con ellos y les echa carrilla y le dice, ya hombre, ya no te enojes. A mí me gusta eso. Entonces, cuando existe todo este debate sobre si el presidente del INE habla con un presidente de un partido, si el presidente del INE habla con el de otro, ¿por qué no? O sea, platicar no tiene que ver con violar la ley. Me parece que el hecho de que un presidente se explique tanto y un árbitro se explique con la tribuna como que explique con los jugadores, me parece que le tendríamos que quitar dificultad y le tendríamos que quitar morbo, ¿no? Gracias, Enrique. Sí, voy a tratar de contestar unos conceptos rápidos que dijo cada quien. Mencionaste las reglas, los cambios de reglas de último segundo, ¿verdad? El fútbol es idéntico en esa parte a las reglas, a las leyes electorales. Hay un congreso en el fútbol mundial, se llama International Board. ¿Sí? Consta nada más de 8 miembros, me parece. 4 de ellos son los grandes viejos británicos y algunos representantes de FIFA. Ellos hacen las reglas una vez al año y hacen cambios muy pequeños y tienen vigencia y no se mueven, ¿no? Esa es una parte. El árbitro no se hace odiar. Al árbitro lo odian desde antes de que sepan quién es. O sea, eso no tiene pierde. ¿Va? Yo antes de llegar a un partido ya me odian. ¿Va? A lo mejor me ven llegar y si me conocen y dicen, este no nos cae tan mal, o este nos cae peor, ¿no? Y de las explicaciones y las señales, el fútbol asociación, el fútbol soccer no está tan evolucionado como el deporte americano, pero sí tiene sus señas, o sea, sí le explicas a la gente, porque hay cosas que son naturales, están en las reglas, cómo señalar. Esto es tiro libre indirecto, esto va para allá, esto va para allá, la bandera aquí es una cosa, la bandera para acá es otra, ¿no? Pero sí estaría padre ¿sabes que estaría buenísimo? Lo que hacen en Sudamérica, que por lo menos después hacen pública la conversación del VAR en Sudamérica. Y en Sudamérica, particularmente en Argentina, los árbitros sí pueden hablar. En México está prohibido hablar con los medios y en general en FIFA. Entonces, rápido resumen, sí somos el enemigo de inmediato, porque a nadie le gusta que le digan que lo que hace está mal o que no lo puede hacer así. Y la parte de como hacernos, no amigos, pero tratar con respeto e igualdad a todos y darles su lugar, y donde se pueda ser flexibles y tratar de ser justos, es lo más cercano que podemos hacer amigos de los jugadores, ¿va? Cuando te eres amigo de un jugador le dejas pasar algo y entonces ya no eres justo y ya no eres árbitro, ni en el fútbol ni no en lo electoral. O sea, no puedes ser amigo de un contendiente. Es mi participación para los 4 y voy a ver si me sigo acordando de todo. Buenísimo, entonces, vaya, el árbitro es odiado de entrada, anticipadamente, de manera que el árbitro pues no podría ser elegido por voto popular, ¿no? Ese sería un contrasentido, ¿no? Porque pues ya llegaría amado, y amado pues por quiénes y con qué expectativas, ¿no? Se ha dicho un par de cosas que creo que muy relevantes, que efectivamente, si bien no tiene que caerle bien al árbitro, el árbitro al público, sí debe de explicar. Y es cierto, sí hay una labor que es fundamental de permanente pedagogía pública, pero aquí yo reflexiono en torno a lo que dice Javier. No, es que en la cancha sí se explica. Cuando decimos así, decimos no sé qué, y aquí decimos no sé cuánto, disculpen la ignorancia. Nosotros tenemos esa misma impresión, que siempre venimos y explicamos, pero seguramente o probablemente estamos explicando en un código o en un lenguaje que no es el de todas y todos, que no es el lenguaje con el que nos estamos explicando, valga la redundancia, o bien estamos conectando con la ciudadanía. Y eso definitivamente creo que tiene un impacto también en la confianza, no en la estima o en la empatía que se tenga con el árbitro, sobre todo en la confianza. Han dicho también por ahí que pues el árbitro se tiene que ceñir a las reglas, y creo que aquí vamos a pasar un poco más al deber ser del árbitro, ¿no?
pero también se ha dicho que hay áreas de flexibilidad. Y yo preguntaría, ¿el árbitro puede ser flexible en la aplicación de las normas? ¿Y cómo debe de comportarse? Voy a echar 3 preguntas que creo que se asocian. ¿Cómo debe comportarse un árbitro cuando un jugador viola sistemáticamente las normas? ¿O cómo debe comportarse un árbitro cuando es severamente presionado, ya no digamos atacado por por el gran y sonoro público de allá afuera que defiende sus pareceres? Bien, gracias, Paula. Híjole, pues, quiero decir que le voy a las Chivas, por si había alguna duda todavía. Bueno, yo soy de afición chiva y atendiendo el planteamiento de Paula, pues sí hay que analizar la falta, es decir, puede haber un empujón de un jugador sobre otro, pero no es lo mismo que te empujen cerca de la portería a que te empujen a media cancha, y si eso no la primera falta que cometes. Ahí yo metería la graduación de la falta, es decir, si tú llegas y le pegas al jugador, pero vas con intención al balón, estás lejos del área de gol y fue la primera vez, la graduación podría ser una tarjeta amarilla. Si constantemente estás tirando de golpes, todos con la intención de dañar a algún jugador, pues ya la graduación será que después de una amarilla le pongas una tarjeta roja. Pero entonces hay que considerar muchos elementos. Luego se preguntan, ¿dónde está el árbitro? El árbitro se está moviendo en toda la cancha, ya lo vimos, y tiene que estar viendo el balón, pero con una vista periférica, porque luego hay situaciones que ocurren como por atrás, que están lejos del balón, ¿no? Entonces, sí, el árbitro, aunque está con su mirada puesta en un espacio, tiene que ver un poquito también, y a lo mejor ya lo estoy relacionando más con el electoral, ¿no? A lo mejor yo me estoy clavando en que todo el mundo está pensando en el tema de, y voy a hablar de una atribución del INE, a lo mejor estamos concentrados en las precampañas o en algunas quejas, pero por otro lado ocurre que hay violencia política, a lo mejor hay financiamiento ilegal, y entonces el INE, el Instituto Nacional Electoral, aunque está puesto sus ojos en la elección, luego hay otras como cuestiones laterales que debe de considerar, y en esa parte sí creo que hay un espacio de graduación que se tiene que explicar definitivamente, porque no puedes salir a decir, digo, tenemos un ejemplo y creo que hace unos días lo mencionaron aquí también, el tema de un candidato que perdió su candidatura por un tema de que no había pagado por 20,000 pesos que no había reportado, y hay quien dice, oye, pues por 20,000 pesos de veras le vas a quitar una candidatura, y luego había quien tenía una información distinta, había quien decía que había perdido una candidatura porque era un violentador, entonces luego había una confusión entre por qué, si se le había quitado o no, y cuál había sido la razón. Entonces ahí entramos nosotros también como árbitros para ser muy claros, notificar con oportunidad, y pues de una forma muy sencilla a la gente qué es lo que está ocurriendo en cada una de las etapas de este partido, que pues es la contienda electoral. Y le doy el uso de la voz a… Muchas gracias. A ver, explicar y explicar y explicar. Ese es un principio muy importante del arbitraje electoral, como lo decías, y también como lo explicaba el señor árbitro en la cancha. Pero hablando de lo que nos preguntas, Paula, ¿la regla es flexible o no? Bueno, a ver, hay reglas, pero también hay principios. No solo reglas, también hay principios. Y esa parte no debemos perderla de vista, porque las reglas existen por algo, para proteger determinados bienes que se encuentran tutelados precisamente por esa regla. Y normalmente también hay principios que se encargan de tutelar también estos mismos bienes jurídicos. Cuando alguien viola sistemáticamente esas reglas, entonces el árbitro debe aplicar el ancla que tiene, que es la ley, la legalidad. Aplicar la legalidad. El ancla de legalidad es sumamente importante, es fundamental, es la única manera que tiene el árbitro para justificar sus decisiones, no otra. El ancla de la ley. Pero hay algo importante. A diferencia de un árbitro en la cancha, el árbitro electoral, en nuestro sistema al menos, también tiene atribuciones muy importantes. Educar a los jugadores. La educación cívica, es decir, los jugadores deben amar el fair play, porque cuando no respetan ese precisamente sustrato básico de entendimiento en torno al juego, que son las reglas,
pues entonces el juego no es posible. El juego se vuelve imposible si hay jugadores que no respetan las reglas. ¿En detrimento de quién? Del fútbol. ¿En detrimento de quién? En el ámbito electoral, de la democracia en concreto. Cuando hay jugadores que sistemáticamente violan las reglas, que además paradójicamente muchas de ellas son elaboradas por ellos mismos, sí, por supuesto, cuando son, me refiero a mayorías que arriban, por ejemplo, después del acto legislativo. Pero hay mayorías que arriban y entonces lo que intentan es cambiar las reglas para favorecer sus intereses. Cuidado, ahí violan los principios, no las reglas. Entonces, por eso es importante tener en cuenta que hay reglas y principios. Gracias. Sí, a ver, yo la verdad es que creo que tanto en la democracia como en el fútbol la interpretación juega un papel importantísimo. O sea, sí, la interpretación, sí. O sea, si fueran ciencias duras, ¿no? Con método científico, claro, de contrastación, pero no lo son. Es la política, lo que supone el juego por el poder, bajo las reglas democráticas, y el fútbol, que también poco tiene que ver con eso. Por lo tanto, la interpretación juega un rol fundamental. A tu pregunta, ¿debe el árbitro, tanto en la democracia como en el fútbol, debe de, digamos, tomar medidas más profundas contra alguien que está violando sistemáticamente la ley? Yo diría depende. Si la violación sistemática atenta contra los principios de la democracia, yo creo que sí. Yo creo que sí. Y hay distintos casos internacionales donde se han tomado, y en su momento lo citaba mucho Lorenzo Córdoba, el caso de Henry Batasuna en el País Vasco, ¿no? que por la violencia le quitaron el registro. Yo creo que un partido en México que ha violado, con un tucancito, que ha violado todo el tiempo las leyes y las reglas, yo sí creo que en su momento se le tuvo que haber quitado el registro. Esa es mi posición. Sí, creo que eso atentaba contra el piso parejo de las elecciones y que ya había encontrado el modus operandi para lograr sus objetivos a través de la violación de la ley. Esa es mi postura. Sé que hay debate y entiendo también las posturas de quien no está de acuerdo con esa. En el caso más del fútbol, me parece que es igual. Creo que muchas de esas cosas son interpretables, pero por ejemplo, si hay un equipo que está haciendo tiempo reiteradamente en el partido, está evitando que se juegue, hablamos de Sudamérica, vas a jugar Uruguay, y en Uruguay esconden la pelota, la tiran, la sacan del estadio, no hay pelota para jugar. Yo creo que hay un momento en el que el árbitro tiene que tomar una decisión de fondos, porque si no el partido no se va a jugar. Está atentando contra la esencia misma del juego, que es que se está llevando la pelota del campo, o desaparece en la tribuna, o bueno, a lo que me refiero es que creo que sí se tienen que tomar medidas de fondo cuando se atenta contra la esencia misma de lo que estamos disputando, la democracia, un partido de fútbol, pero considero que es imposible borrar la interpretación del árbitro, es imposible. Cuando vemos un partido de fútbol con amigos, una misma falta, va a haber 4 opiniones. Uno va a decir, la veo en cámara lenta y dices es penal, ¿no? La ves en normal y dices no es penal. Y si son de equipos diferentes, pues lo ves. Y lo mismo en el fútbol. Seguramente por el mismo caso, el de un partido y el de otro partido político, te van a decir, no, es que deberías hacer lo otro. Es decir, ahí la parte de la identidad política o la identidad futbolística importa mucho. Entonces, la interpretación no se puede borrar. Y como hay mucha interpretación, vuelvo a lo que decías, hay que explicar. No hay otra forma. Cuando hay interpretación o tanta interpretación, es forzoso la explicación. Forzosa. Muchas gracias. Ahora ya apunté, entonces ya está más fácil. Acompañaron en sus conceptos todo lo que me dijeron. Reglas. El fútbol tiene una regla. No puedes patear a alguien, pero tiene distintos castigos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí es donde hablábamos de la flexibilidad. No soy conocedor absolutamente de los reglamentos de los partidos políticos, sobre todo, en tiempos no electorales o en electorales, pero sé que no deben hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces vamos, por ejemplo, al asunto del dinero, de cuánto gastamos. Y lo voy a hacer junto con una patada, ¿no? Hay patadas imprudentes, falta. Hay patadas temerarias, amarilla. Y hay patadas con fuerza excesiva, roja. Hay patadas con fuerza excesiva y brutalidad, también son rojas, pero después el siguiente árbitro, el que pone las sanciones, a la fuerza excesiva le da un partido de suspensión, ¿no? Que puede decir no participas en esta elección. O si lo hiciste con brutalidad, con ganas de lastimar, a lo mejor te meto 3 partidos porque es una agresión, es una conducta violenta, y entonces te suspendo 5 años de tus derechos políticos, ¿no? Por un decir, ¿sale? Entonces, ahí está. Y como me citaste a Galeano,
voy a empezar a entrar en asuntos un poquito más como filosóficos del fútbol y del arbitraje, que son el criterio, la interpretación y algo bien importante que a mí me enseñó el profesor Yamasaki y don Edgardo Codesal, que se llama el espíritu de la regla. No hacer valer la regla, se los voy a contar también para acá, no hacer valer la regla como tal, sino entender por qué existe la regla y por qué la tienes que interpretar y cómo hacer tu criterio que empate con el espíritu de la regla. ¿Por qué no se puede entrar por atrás a un jugador que no te está viendo? No porque sea mala onda, no porque sea falta, es porque él está en franca desventaja porque no te ve. ¿Sí? Ese es un ejemplo. Entonces, la interpretación de la regla tiene mucho que ver. Y 2 puntos rápidos más. El doctor Codesal nos decía un decálogo. Del 2 al 10 no me acuerdo. El 1 es, ante todo, cuida la integridad del jugador. En este caso, yo puedo pensar que el jugador en la parte electoral, además de ser el candidato, al mismo tiempo es la ciudadanía, que es la que está anotando los goles de ese candidato. ¿Sí? Entonces, el árbitro tiene que cuidar, antes que cualquier otra cosa, en el fútbol la integridad física y en el ámbito electoral la integridad humana, legal, social, bla, bla, bla. ¿Sí? Entonces, bien importante es la interpretación de las reglas y el espíritu de las reglas. ¿Por qué las hicieron así? No por contentillo cada 3 o 6 años, ¿no? Pero hay que entender el espíritu. Es mi aportación ahora. Excelente, muchas gracias. Claramente el árbitro esta noche no es odiado, sino amado, y no nos han votado. Pues muy interesante, porque se ha hablado del espíritu de las reglas, se ha hablado de leyes y se ha hablado de principios, y que estos 3 términos, o 2 quizá, están justamente asociados con la gravedad de la sanción en un momento dado, ¿no? Es decir, efectivamente, si tú tienes un jugador o un conjunto de jugadores que están impidiendo el juego mismo, pues hay algo que hay que hacer de manera contundente, profunda, ejemplar, ¿no? O bien, cuando un jugador es atacado con violencia, ¿cuál es el término más grave que dijiste? Infringir con persistencia las reglas. Ah, de acuerdo, o sea, hazaña. De acuerdo. Oh. No es una sorpresa, no es una novedad que en el juego del fútbol y en el juego electoral las faltas, no les voy a llamar trampas, pero las faltas ocurren con bastante persistencia, con bastante regularidad, ¿no? Hay algo ahí de intencionado, hay algo ahí de falta de educación cívica, quizá hay algo ahí de falta de espíritu, bueno, tú lo dices en otro sentido, pero digamos, de este valor de las reglas del juego y de lo que importa respetarlas para que pues tengamos un juego genuino y un juego sano. Yo quisiera adentrarme ahorita en el rol un poco más de los jugadores, justamente. ¿Qué pasa cuando la totalidad de los jugadores, o vamos a llamar ambos equipos, hacen trampa de manera sistemática? La gran sanción, tanto en el fútbol como en lo electoral, pues es sacarlos del juego. Pero si tú sacas a los dos, ya no tienes juego. Y al menos en la vida electoral eso no puede ocurrir porque pues
se acaba la democracia y se acaba el Estado democrático y qué sé yo. Entonces, ¿qué debe de hacer el árbitro en estas circunstancias, ¿no? Cuando hay una sistemática violentación de las normas, pero de todos los contendientes, de ambos jugadores o de los diversos jugadores, por un lado. Otra pregunta que quiero aventurar aquí es, se dice o yo he escuchado que en el fútbol luego gana el partido que más dinero tiene. Y también hemos escuchado eso por ahí de los partidos políticos. Quiero saber qué tanto esto es así desde su perspectiva o no. Y tenía otra pregunta, pero ya no sé dónde quedó. Vamos a dejarla ahí por lo pronto. Gracias, Paula. Yo me concentraría en tu primer planteamiento. ¿Qué pasa cuando sistemáticamente los jugadores están violando algunas reglas? Y no puedo evitar mencionar cuántas veces o por cuánto tiempo se han violado, se ha hecho más difícil para las mujeres jugar este partido. Digo, ya sin entrar en el rollo de cómo está el fútbol femenil ahorita en el país y en el mundo, ¿cuánto les ha costado a las mujeres lograr estos espacios? Digamos, ahora ya dentro de encargos públicos, en el Consejo General ahora somos 5 mujeres, nosotros no jugamos, es decir, no es las mismas reglas que las candidaturas, pero ¿cuánto les costó a las mujeres, por lo menos que las postularan a partir de las cuotas, primero en cuotas muy pequeñas de 70-30, y había, cuando recién se instauró esta cuota, decían, deberá cumplirse siempre y cuando, a menos que se acredite que los procesos internos fueron democráticos. Entonces, imagínate, todos los partidos políticos decían, no, pues si hay más hombres es porque pues son súper democráticos nuestros procedimientos internos. Entonces, ¿cuánto tiempo pasó? Entonces, luego vienen las Juanitas, donde ahora sí, bueno, sí te vamos a postular, ganas y una vez que ganas tienes que renunciar para darle espacios a hombres. Es decir, ha sido una barrera tras otra, tras otra, tras otra. Y en este momento podemos decir que pues ya hay unas condiciones que están en la ley, que no fueron una concesión y también hay que decirlo, para que las mujeres puedan participar en estos partidos, para que puedan participar, haciendo el símil a un partido de fútbol, pero para que puedan participar dentro de las contiendas. Ahora, ¿qué sucede? Ahora las mujeres ganan o durante la contienda son violentadas, en una proporción que, permítanme decirlo, pues la verdad sí es alarmante. Y lo que pasa es que luego se hacen sanciones, que luego parece que son súper excesivas, y luego se buscan otras formas más sofisticadas para seguirlas violentando. Entonces, pues el árbitro tiene que tomar decisiones súper contundentes que luego pueden parecer muy radicales, pero que si no se hacen de esta forma van a seguir impidiendo que las mujeres sigan participando en condiciones de más o menos igualdad. Y ya no me quiero extender, le paso. Muchas gracias. Bueno, a ver, me parece a mí que hay que revisar el incentivo que tienen los jugadores para respetar o no las reglas. ¿Cuáles son los incentivos? ¿Qué pasa? ¿Por qué un jugador decide violentar las reglas? ¿Por qué los jugadores entran a la cancha queriendo violentar las reglas? ¿Por qué me parece que incluso desacreditar al árbitro antes de entrar a la cancha de fútbol forma parte de esas reglas no escritas de los jugadores y de los estrategas políticos? ¿Por qué es rentable para ellos? Y aquí es donde entra también el público, la tribuna, a la quien se dirigen en ocasiones los jugadores y a quien intentan engañar con este descrédito, por ejemplo, al árbitro, o bien a quien intentan hacer jugar en favor de los intereses de uno de los equipos. ¿Por qué los jugadores tienen el incentivo de hacer trampa? ¿Por qué no tienen esta estructura normativa de preferencia democrática en lo electoral? ¿Por qué nuestras reglas están construidas para evitar la trampa? Es decir, si nos ponemos a pensar, la base y el sustrato de la regla electoral, para empezar, es la desconfianza. Es decir, se parte de la idea de que los jugadores van a trampear literalmente la ley. Por eso el árbitro tiene que tener no solo la mirada puesta en el balón, sino al mismo tiempo en todos los lados, en la tribuna incluso. En fin, me parece que en materia electoral es fundamental tratar de entender esos incentivos y eliminarlos. Una parte muy importante, vuelvo al principio, es la educación cívica, para que esa ciudadanía sea
refractaria a este esquema de querer trampearla y de querer engañarla. ¿Cómo se puede solventar ese intento de engaño? Pues con educación, con pensamiento crítico, para que no tengan ese incentivo los jugadores. Por otro lado, es muy importante invertir en la educación de los jugadores, la educación cívica de los jugadores. Es decir, no solo a base de sanciones, porque nunca vamos a terminar de sancionar a todos. Sí tenemos que caer en un consenso básico primero, pero después también educar a las siguientes generaciones para que tengamos cada día no solo mejores ciudadanos, sino también mejores gobernantes. Aquí yo lo asimilaría también a una escuela de fútbol en donde los clubes estén dentro de sus reglas, tengan que promover el juego limpio como la base fundamental de jugar fútbol. El juego limpio, si no juegas limpio, no deberías entonces tener esta prerrogativa de, digamos, querer entrar a la cancha en función del respeto, digamos, de la ética, para entender que a diferencia del lenguaje futbolístico, que se parece mucho al lenguaje militar, en lo electoral esto no debe ser admisible. Es decir, hay adversarios, no enemigos. Y esa parte es una función, me parece muy importante, civilizatoria de la educación, entender la pluralidad. Por otra parte, el recurso a los partidos políticos. A ver, me parece muy importante porque es un tema nada sencillo. ¿Gana más quien tiene más dinero? Pues yo diría que la evidencia empírica dice que no. La evidencia empírica dice que no. Pero sí juega en una cancha dispareja. Quien tiene más dinero tiene posibilidades que no tiene el contendiente que tiene menos recursos. Y esos recursos públicos es la función precisamente igualadora que existe en el ámbito electoral para utilizar el dinero público para poder presentar condiciones de equidad para todos los jugadores. Me parece que entonces aquí habrá que hacer un matiz en lo electoral, no es necesariamente esto igual. Entiendo que en el fútbol la nómina puede tener cierto peso, en lo electoral sin duda también la nómina juega, pero no necesariamente quien tiene más dinero gana las elecciones. Gracias. Sí, a ver, sobre el papel, lo que debe hacer el árbitro frente a este tipo de comportamientos cuando los jugadores de alguna manera no obedecen la regla de forma sistemática. Yo sí creo más en las sanciones. Es cierto que siempre ha habido este debate, ¿no?, sobre cómo cambias comportamientos. Yo sí creo que si la autoridad electoral tuviera la posibilidad de quitar registros de forma más sencilla, me parece que sería difícil ver algún tipo de comportamientos, aunque el incentivo sea ese. Pero yo creo que si eres severo, también en el fútbol, ¿no?, si eres severo, es cierto que no lo borras, pero de que subes el costo de violar la ley, me parece que es clarísimo. Entonces, yo sí soy de la idea de que la sanción es fundamental y también soy de la idea de que la ciudadanía ahí debe de castigar los comportamientos que se salen de las reglas del juego. Es el problema. Y también pasa en el fútbol, por eso son mundos tan tal vez si nosotros estamos viendo un partido y el de nuestro equipo hace tiempo y se tira al suelo sistemáticamente para que pues decimos, está bien, ¿no?, que se acabe el partido, ya pítale, árbitro, ¿no? Y si el otro lo está haciendo, maldito tramposo, no puede ser, gana bien, ¿no? Es decir, en términos políticos, en términos de ciudadanía, deberíamos de ser igualmente de exigentes con el partido con el que no coincidimos en términos ideológicos que con el partido con el que sí coincidimos. Y si les exigiéramos eso y dijéramos, a ver, el que viole la ley no tiene el voto de la ciudadanía, el que se pase por... Se acabó. Ahí sí olvídate las sanciones. Creo que en gran parte necesitamos las sanciones porque no tenemos eso. Si tuviéramos una ciudadanía que dice, el tramposo se va para afuera, pues creo que no sería ni necesario, porque el que castiga directamente sería la ciudadanía. Y en el caso del dinero, yo creo que en el fútbol el 99% de las veces gana quien tiene más dinero en el fútbol. Y en la política puede ser 8 de cada 10, pero también creo que el dinero es fundamental. O sea, si tienes dinero para movilizar en términos electorales, para estar con los medios, si tienes gobiernos, si tienes una estructura política, no siempre, no necesariamente puedes tener un mal candidato y por lo tanto no ganar una elección, pero en la mayoría de las veces yo creo que el dinero sí es relevante. Sí, quiero empezar ahora por lo del dinero, porque además es, desde mi punto de vista de aficionado a la política y al fútbol, porque pues no tiene nada que ver con los árbitros.
los árbitros ganan todos igual. Un montón de lana, como los consejeros, perdón. Oye, autogol. Bueno, autofalta. Entonces, bueno, en cuestión meramente arbitral, los árbitros ganan todos igual, entonces no hay nada que hacer, ¿no? Ahí no es por habilidad, es porque si eres más amigo del que designa y eso, sales más, pero bueno, eso es otra cosa. Lo digo como aficionado. Sí, en el fútbol me iría también a 8 de cada 10, porque en cuando dijiste 8 de cada 10, pensé en quién avanzó, Marruecos o España. Ok. ¿Quién es el campeón de México ahorita? No, el Atlas compró esos. No. A ver, va. Discúlpenme los atlistas, ni modo. Ya se les acabó la euforia. No puede ser autoridad electoral. O sea, te lo pongo bien fácil. Tu hermano no puede ser el presidente de un partido y ganar. No puede ser. Saludos a los Riestra. ¿No? O sea, eso no, sí, lo del Atlas no tiene vergüenza. Pero sí, normalmente es así. Y lo digo ya de una parte más de aficionado. Ya en la parte sí arbitral, creo que el arbitraje va un pasito más arriba en igualdad, porque en el arbitraje, a diferencia de la parte electoral política, sí hay ramas, ¿no? Varonil y femenil. Hay mundiales, ya hay ligas profesionales. Años luz, ¿no? La femenil de la varonil. Pero hoy, 3 mujeres dirigieron, ayer, la francesa, la brasileña y Karen, que es la mejor asistente. Corrijo, es el mejor árbitro asistente, porque lo voy a hacer sin el género, sin el sexo. Entre hombres y mujeres, Karen es acá. Más que Morín y más que Miguel, que están ahí en Qatar, ¿sí? Entonces yo creo que en el fútbol, poquito, pero la igualdad va avanzando un poquito más, ¿no? Y además tienen sus propios espacios. Si hubiera elecciones varoniles y femeniles, bueno, sería otro bronca y ya, ¿no? Sí, tampoco, creo que sea buena idea. Y el tema importante, la sistematización de las faltas, de infringir las reglas. Uno, lo hacen porque no tienen la capacidad para ganar de manera limpia. Y qué pena que se parezca a lo que está sucediendo ahorita. ¿Sale? Cuando no tienes capacidad para ganar, habilidad, el plantel, etcétera, haces trampa. ¿Sí? Trampas grandes, chiquitas, dependiendo cuántos recursos tengas para hacer las trampas, a lo mejor haces 1000 trampas que no se notan y te dan mucha ventaja. Si no tienes tanto recurso, tanta capacidad para la maldad, pues te cachan más fácil la trampa. Y de acuerdo con Enrique, ojalá hubiera maneras de desafiliar a los tramposos sistemáticos como Jaguares de Chiapas, Tiburones Rojos, a la directiva del Puebla, los López Chargoy, por ejemplo. No, ya no le voy a seguir pateando al que está en el suelo, ¿sí? Pero lo sistemático, ahí también creo que el fútbol, poquito, pero va un pasito más adelante, ¿no? Además, todos son amigos. Si no eres amigo, no entras. Entonces, si no eres amigo y entras, compórtate, ¿va? Y el Tucancito es amigo de todos y amigo de nadie, y de veras, ojalá el árbitro los echara algún día de estos. Excelente, muchas gracias. Bueno, se han dicho nuevamente cosas, creo, muy relevantes. Yo aquí quiero decir que tampoco, en materia electoral, los árbitros no ganamos lo mismo. Eso quizá hay que empezar diciendo esa cuestión. A mí me importa mucho esta tensión que han planteado ustedes entre la sanción, el incentivo y la educación, ¿no? De alguna manera. Y claro, dice Enrique, yo me voy más por la idea de sanciones ejemplares que inhiban el comportamiento ilegal o el comportamiento tramposo. Y
pone incluso un ejemplo de un partido político en concreto que desde su perspectiva merecía que se le retirara el registro. Pero, por ejemplo, pienso en ese caso en particular y digo, bueno, efectivamente se acreditaron múltiples faltas, violaciones a la ley electoral, pero al mismo tiempo la propia participación de un partido político representa pues un derecho fundamental y es además una condición central para la vida democrática nacional y subnacional. Entonces, cuando tienes que equilibrar en estos derechos y hay un nivel de interpretación, que como lo hemos visto lo hay, ¿qué es lo que va a pesar al final del día? ¿No? ¿Qué le toca al árbitro? ¿A dónde le toca poner más peso? ¿Al derecho o en un momento a la sanción para evitar la trampa? ¿No? En ese caso en particular creo que ese fue el profundo dilema y me parece que ese es el gran dilema en la gran mayoría de las sanciones que se imponen, en donde hay cierto margen de interpretación en algunas de ellas, no en todas. Hay otras cuestiones que son muy claras y ahí está nuestro VAR, que es la ley, y cuando cuadra ahí, pues no hay realmente interpretación que valga. Creo que también es muy importante esto de la sanción ciudadana, ¿no? Y eso también va por lo que hace a la exigencia de la equidad de género. El día en que la ciudadanía sancione el comportamiento tramposo, el comportamiento ilegal, al menos en lo electoral, me queda duda que en lo del fútbol, pero en lo electoral, ese día se acabaron las trampas, porque efectivamente pues ese día se acabó el incentivo de poder ganar a través de la trampa. Cuando la trampa es pues, lucrativa, digamos, es efectiva, logra su propósito, pues es que se reitera, ¿no? Cuando no, pues no, valga la evidencia. Amigas, amigos, se nos ha acabado el tiempo, pero yo no quisiera dejar de preguntar esta última cuestión, así quizá en 2 palabras, porque me parece muy relevante. Los árbitros electorales y los árbitros futboleros estamos permanentemente sujetos a una crítica muy severa y a veces incluso a frontales, agresiones, cuando no ataques, insultos en el caso futbolero muy concreto. Y al menos desde la cancha electoral, pues nosotros no podemos callar a la ciudadanía porque hay justamente un derecho fundamental que nos corresponde no solo respetar, sino garantizar, que es el derecho a la libertad de expresión. ¿Se vale o qué se hace en estas circunstancias y qué pasa en el fútbol? Gracias, Paula. No, pues sí se vale. De hecho, lo ideal es que se cuestione, porque pues, tenemos la obligación de ser nosotros muy transparentes, de rendir cuentas, y es que me parece que sí está muy sencillo para mí expresarlo de esta manera, es decir, si ustedes tienen algún reclamo, pues tienen que hacerlo, y nosotros tenemos que justificar todas y cada una de nuestras decisiones, es decir, tiene que haber un razonamiento, tiene que haber una deliberación, tiene que haber una postura clara, y para mí eso es fundamental. Yo no me quería quedar con una idea que ahorita plantearon y que también se hile un poco con esto, y que tú dices, para no descender en el fútbol tienes que sumar puntos, es decir, tienes que ganar partidos, tienes que meter goles, tal. En la vía política, pues, tienes que sumar votos. En ninguno de estos 2 elementos veo que se consideren si eres un equipo que constantemente comete faltas o que eres sancionado por delitos que pueden parecer graves, hablando de financiamiento, hablando de violencia. Entonces, ¿en qué momento podría incorporarse estos elementos adicionales, además del solo hecho de juntar puntos y sumar votos? Y eso es como una reflexión y como una parte que quiero dejar aquí. Gracias. Muchísimas gracias. A ver, yo pienso que la democracia es el régimen en el que se permite desconfiar, cuestionar y exigir a todas las autoridades, a todas, a las electorales, a las autoridades constituidas, a los representantes de los propios ciudadanos, a los candidatos, en fin. Entonces, bajo ese principio, yo creo que es válido, digamos, y es deseable incluso tener este
esta escucha de la ciudadanía, pero también es necesario una deliberada pedagogía pública antes, durante y después del partido. Es decir, el tema de explicar y explicar y explicar es muy relevante porque finalmente la autoridad electoral se debe a la ciudadanía. Es decir, el capital de la autoridad electoral es la confianza de sus ciudadanos y ciudadanas. No significa que las decisiones se deban tomar por mayoría de votos en materia, por ejemplo, electoral. Tú no vas a retirarle a un partido político el registro porque toda la ciudadanía levante la mano diciendo, o la ciudadanía levante la mano diciendo que se le retire, si no ha incumplido con la ley. Y los parámetros de objetividad, de independencia, de imparcialidad implican eso. Porque lo otro se llama demagogia y populismo, atender lo que las mayorías dicen, y además mayorías que a veces son artificiales. Imagínense ustedes que yo les pregunte aquí cuál es el mejor equipo del fútbol mexicano. Pues todos van a decir que el Santos, por supuesto. El Santos Laguna, claro que es el mejor. Bien, pues con esto terminaría. Solamente en énfasis también un poco esto de la confianza. Por ejemplo, en México el árbitro, el INE, la autoridad electoral, goza hoy de un nivel de confianza en donde 71 personas de cada 100 confían en la autoridad electoral. Esa confianza es muy importante, pero no es gratuita. Esa viene del desempeño, como un buen árbitro. Y no es un asunto de una buena actuación, es un asunto de consistencia. Muchas gracias. Sí, bueno, concluiría diciendo que de entrada, y bueno, un poquito lo comentaba Brenda, y me parece que ahorita nos decías que el fútbol en algunos temas está un pasito adelante, ¿no? En este tema de que también la parte de la violación a las reglas sea un criterio de desempate, ya entró dentro de las reglas del fútbol. Bueno, hubo un momento con México, que México estaba fuera del Mundial por tener más tarjetas amarillas que Polonia. Es decir, ya se toma como un criterio el haber o no cumplido más o menos el reglamento, un criterio para el desempate. El cuarto criterio, por supuesto, después de puntos y después de muchas cosas, por el cuarto criterio. A ver, yo diría que la autoridad electoral en México es una autoridad electoral respetada. Me parece que cuando estamos viendo lo que está sucediendo en muchos países de nuestro entorno, creo que es fundamental entender que aquí tenemos un valor muy importante, que tiene sus problemas, que puede ser muy criticado, pero incluso democracias como la de Estados Unidos que parecían que ya esos problemas no los iban a tener nunca, ¿no? En este momento están en un debate sobre eso, sobre cómo contar votos, quién debe de votar, cómo debe de ser un listado nominal, cómo debe ser un padrón. O sea, ahí están, Estados Unidos, no estoy hablando de Belice, Estados Unidos. Exacto. Entonces, yo creo que una cosa, creo que es, y coincido totalmente, que en una democracia todos, no solamente los públicos, también los que trabajamos en el sector privado, pero hacemos un trabajo público, estamos en escrutinio constante y se nos puede criticar, pero sí debemos de entender que hay ciertos principios que son fundamentales. Y yo creo que la democracia, nuestras libertades, los derechos, son factores fundamentales que tendrían que estar por encima de esos debates. Yo creo que eso debería ser la cancha, como en términos futbolísticos. La democracia debe ser la cancha. Nadie puede proponer irnos atrás, nadie puede proponer, sí, claro que los recursos, cómo se gastan, si los sueldos. Y me parece que en muchas ocasiones la crítica, desde mi punto de vista, que se hace a la autoridad electoral, poco tiene que ver con su labor, poco tiene que ver. También en el fútbol, en muchas ocasiones también poco tiene que ver con su labor, pero me parece que en México en términos electorales poco debate hay, sino que hay posiciones ya hechas. Quien no le gusta el árbitro electoral lo critica desde antes sin ningún problema y quien le gusta termina aprobando su labor. Entonces me parece que sí, la autoridad electoral, el árbitro de fútbol siempre tienen que estar abiertos a dar la cara, pero siempre pensando que la democracia es un valor intrínseco en nuestras sociedades. Gracias, Enrique. Acabo de encontrar una gran diferencia entre nuestras autoridades electorales en México y las autoridades o los árbitros. La mayoría sí los quiere a ustedes, a nosotros no. Me da mucho gusto, porque además a mí no me importa que no me quieran. Tuve la fortuna hace
3 semanas de dirigir unos partidos en el Estadio Jalisco. No había mucha gente, era la Copa de Comú de Guadalajara. Debe haber unas 3,000 personas en el estadio, pero el estadio tiene una acústica muy rara, entonces se oían más. El árbitro del fútbol, el árbitro con experiencia, tiene la capacidad de bloquear lo que sucede a su alrededor y concentrarse en, lo apunté y lo circulé, que se llama la conducción del juego. Entonces tú puedes saber que hay un gran barullo a tu alrededor, escuchas cuando cambia de tono el barullo después de una decisión, pero realmente no sabes qué te están diciendo, porque tú tienes que conducir el juego desde que inicia, el medio tiempo al final, y que todo el mundo se vaya a su casa tranquilo, ¿sí? Entonces, no digo no escuchen, pero hay momentos en los que hay que conducir el juego y hay momentos en los que hay que retroalimentarse, ¿sí? Te retroalimentas pasando cierta etapa, ¿no? La precampaña, la diriges. ¡Pum! ¿Qué día se acaba? El martes, perfecto. El martes en la noche, retroalimentación. ¿Quién observó? ¿Quién asesoró? Yo tengo asesores, tengo compañeros que me ven arbitrar de repente, yo voy a verlos arbitrar. Entonces, no me meto al minuto 70 y les digo, oye, aquel y aquel abusado. No puedo. Lo tengo que hacer en el momento que la conducción del juego me lo permita, ¿sí? Entonces, ese es otro como ventaja de la que creo que tenemos la mayoría de los árbitros con algo de experiencia, como lo tiene la mayoría de los consejeros y las personas que llevan nuestro sistema electoral desde la parte arbitral, que sepan concentrarse en cada momento del partido, ¿no? El partido electoral tendrá 3, 4 tiempos, el nuestro tiene 2, o los 2 extras. Acá no hay extras porque no hay elecciones bueno, no, más bien segundas vueltas, es a lo que me refería, ¿no? Aquí no hay. El fútbol es como un poquito más democrático porque es segunda vuelta. Ya les ganamos en otra cosa. Entonces, eso. No, 3-1. Entonces, la conducción y la concentración en ese momento es lo que el árbitro le podría decir a la autoridad arbitral del otro lado, cómo lidiar con lo que pasa a su alrededor. Y muchísimas gracias, fue un placer y creo que sí hablé un poquito más que ustedes. Al contrario, escucharlos la verdad es un placer. Yo encuentro justo ahora otra diferencia también. Los árbitros electorales no podemos bloquear el ruido mientras conducimos el juego. Tenemos que atenderlo todo el tiempo y tenemos que estar respondiendo a esas críticas y tenemos que estar explicando a cada paso. No podemos esperar a que se acabe la elección y se den los cómputos y entonces revisar el video y decir, China, aquí quizá no lo hice tan bien. Exacto. O bien, híjole, me estaban alertando de algo que quizá no vi, ¿no? Ese trabajo en lo electoral es simultáneo, es permanente. Y yo coincido en que parte central de la labor que tenemos, de la responsabilidad, y es quizá de lo más difícil que tenemos que hacer, es precisamente pues explicar con contundencia, con datos, con verdad, hoy tan desprestigiada por desgracia y la base fundamental de nuestro entendimiento colectivo, ¿no? Que no solo cuáles son nuestras decisiones, sino cómo se está jugando el juego, cómo se están comportando los jugadores, qué desempeño están teniendo, cómo está funcionando la maquinaria democrática para llegar al fin común que nos interesa a todas y a todos, y es tener un resultado electoral o un resultado futbolero pues legal, legítimo, aceptado, aunque no haya ganado nuestro partido, pero dices, pues es que jugaron mal en esta ocasión, ¿no? Ese es el sentido y creo que ha sido muy ilustrativo esta conversación con ustedes, sabedores de política, sabedores de fútbol y además pues claramente comprometidos con los principios y el espíritu de las normas que rigen no el fútbol o el juego electoral, sino yo diría pues la convivencia colectiva, ¿no? La vida, exactamente. Enhorabuena, muchísimas gracias a todas y a todos. Buenas tardes.